Buenas tardes para quienes se nos han ido uniendo también pues en este marco de la fábrica escuela. Entonces, qué pena el retraso, estamos aprovechando el espacio anterior para hablar pues sobre otro tema con algunos de los otros cursos de la fábrica. Entonces, nada, darles la bienvenida. Aquí ya nos acompaña Andrés Felipe Suárez Piedrahíta, él es ingeniero informático del Politécnico Jaime Sasa Cadavid y pues es especialista en observabilidad en tecnología, estructurador de calidad del servicio de la unidad de tecnología de David Plata. Tiene más de 20 años de experiencia en desarrollo, calidad de software y evaluación en el desempeño de las aplicaciones. Yo he tenido la fortuna de trabajar con él en el pasado bastantico. Andrés, muchas gracias por aceptar la invitación y pues te dejo como toda la pantalla y para que te presentes también. Súper, no, pues muchas gracias a ti, Cata, pues como por el espacio y a ustedes también como por querer compartir este tipo de contenido y información con estudiantes y con personas pues que están en la academia. Me parece súper esta iniciativa. Eh, Quiero confirmar si ustedes ya están viendo mi pantalla o aún Todavía no. no. En Yo un no la estoy segundo. viendo. Ah, bueno, ahí ya está como iniciando. ¿Y me escuchan bien por ahora? Sí, yo te escucho bien, pero todavía veo está compartiendo pantalla. ¿Será que nos falta algo por aquí? No es que sea un usuario muy experto en Zoom. Aquí me aparece nada más, dice compartir dispositivos de audio, sí. Optimizar video, ok. Espérame, yo intento de nuevo a ver. Compartir pantalla. Ok. Comenzar transmisión. Nuevamente. Me indican por si sí. Ahí veo la pantalla vacía, nada más el Mm, anuncio que dice está compartiendo la pantalla. ujú. Ah, pero entonces sí es la pantalla, ¿cierto? Sí, sí, O sí. sea, Ah, sí, sí, sí sí. muevo. Ahora sí. Sí, ya. Sí, ahora sí. Ah, listo, perfecto. Bueno, listo. Entonces, Diosito. ¿Todavía la ven? No, ya ahí se salió. Te estoy viendo, te estamos viendo a vos. Creo que este team nos quiere hablar hoy. Ay, perdón, son comenzar transmisión. Ok, se supone que ahí ya. Ahora sí. Ahora sí. Listo, bueno. Pues Cata, sí, gracias por la presentación. Mi nombre es Andrés Suárez. Llevo trabajando los temas de performance, testing especialmente. Inicié más o menos desde el año 2005 en los temas de testing y software testing, especializado en temas de seguridad. Me encanta el tema que estaban hablando ahorita de LOAS. Conozco, hace mucho no trabajo con eso, pero es súper interesante. También trabajé con los temas de pruebas de performance por muchísimos años y más o menos desde el 2015 en adelante empecé a trabajar con un tema llamado observabilidad, el cual pues vengo a contarles un poco y quería como hacer la transición entre lo que ha sido ese concepto del testing como tal, el performance testing y cómo esto lleva hacia la observabilidad. Creo que está mal escrito. Y lo llevamos pues como a nivel cronológico. Iniciemos desde el tema de performance testing. Vamos a hablar de los orígenes. El tema del performance testing inicia en la década realmente de los 90. El performance testing, digamos, es como un resultado del proceso que inicia en la crisis de los años 60, donde efectivamente en esa década el software dentro de la industria era algo muy nuevo. Entonces no tenía estándares, no tenía metodologías, no existían unos elementos que pudieran compararse contra la industria
que ya se conocía, la industria de fabricación de productos, enseres y ese tipo de elementos, pues ya esa industria tenía años y años de, de maduración, mientras que el software para la década de los 60 pues era relativamente algo nuevo. Pero realmente inicia los temas del testing en general a partir de esa crisis y empiezan a crearse una serie de metodologías de pruebas que solo hasta los años 90 se inicia a hablar de los temas de performance sobre las aplicaciones. Alguien de pronto tendrá un contexto por qué solamente desde los 90 y no desde los años 60. No sé si quieran interactuar un poco con este punto. Bueno, realmente uno inicia desde la época de los 60 directamente con la década de la crisis del software, sino años después, es porque efectivamente las metodologías de prueba inician de la mano con los tipos de arquitectura. Cuando en la década de los 60 inicia el software, realmente el software era mainframe, era básicamente un módulo, una unidad y todo se ejecutaba dentro de ese mismo elemento. Pero para los años 90 se inician digamos, las arquitecturas de capas, o lo que llamamos la capa de presentación, la capa de procesamiento y la capa de data, donde ya teníamos arquitecturas un poco más distribuidas y inicia el mundo web. Es ahí donde nace la necesidad de poder ejecutar pruebas de performance que lograran identificar o lograran medir el desempeño de las aplicaciones. Entonces, vamos allá. Normalmente este tipo de pruebas, estos métodos nacen tratando de, digamos, de simular condiciones en especial que ayudan a evaluar el desempeño de una arquitectura debido a su composición, a la manera en que está construida esa arquitectura del software. Como no es un elemento que está concentrado solamente en un elemento, sino que está diversificado en diferentes elementos, estas pruebas, pues lo que hacen es estimular todos los elementos en conjunto y validar cuáles son los resultados, pretendiendo, digamos, poder calificar lo que es la disponibilidad de la aplicación, la velocidad de la aplicación, etcétera. Normalmente para ese momento de los años 90 también este tipo de métodos de prueba era muy novedoso, por lo cual entonces se inician se empieza a estandarizar ciertos métodos de prueba que incluso a hoy son vigentes en la actualidad, que son las pruebas de carga, pruebas de estrés, pruebas de escalabilidad y algunos otros métodos de carga que se utilizan dentro de las aplicaciones. Dentro de esos métodos, ¿alguno conoce alguno adicional que no esté aquí o ya conocían de pronto los temas de pruebas de carga, estrés y escalabilidad? ¿Han tenido alguna familiaridad con este punto? No, yo no he tenido familiaridad porque aún no he avanzado tanto en esta rama de la carrera. ¿Las han escuchado? La verdad, no, tampoco. He escuchado que hay métodos de prueba de calidad, pero no en detalle. Listo. ¿Por qué hacía esta pregunta? Porque esto nos permite tener como un punto de partida hacia donde yo quiero que vamos teniendo la conversación y es, cuando hablamos de calidad, normalmente estamos hablando del testing tradicional, donde hacemos un caso de prueba que ejecutamos de manera funcional, que miramos si el software está cumpliendo con lo que indicaba en la historia de usuario o con lo que indicaban los requisitos o en los elementos donde se definió cómo debería actuar la funcionalidad. Pero este tipo de pruebas es un tipo de prueba muy especializado que lo que busca es, venga, ¿qué tanta capacidad tiene el sistema de poder atender eh, de manera concurrente peticiones, de manera concurrente usuarios, sin que se caiga? Algunos de ustedes de pronto, como usuarios, han percibido las caídas de sistemas como X o lo que era anteriormente Twitter, cuando se cae Instagram o cuando se caen entidades bancarias que no logran poder realizar transacciones y, y que afecta a los usuarios. ¿Han percibido como usuarios alguna vez una situación como esta? Sí, con Bancolombia más que todo. Pues yo no quería decir el nombre, pero básicamente ese tipo de situaciones, digamos que en la industria de la tecnología son situaciones comúnmente o ese efecto de que el sistema no puede responder podría llegar a ser una situación común cuando tenemos una sobrecarga
de usuarios o de peticiones que estén transando en una aplicación. Entonces, por ello, en la década de los 90, cuando la arquitectura deja de ser de pronto tan centralizada, o al contrario, puede que la arquitectura era mucho más centralizada porque era monolita, era solamente en un mismo espacio, en un mismo elemento. Ahora nosotros tenemos servidores web, servidores de aplicaciones, bases de datos, e incluso si utilizamos los servicios de la nube, digamos, utilizamos muchos más elementos que bifurcan las transacciones o bifurcan la carga que pueda realizar un usuario frente a una aplicación. Entonces, este tipo de pruebas lo que hacen es precisamente estimular una serie de cargas hacia el sistema y poder validar si el sistema va a soportar la carga o se va a caer, si el sistema se va a poner lento o se va a ralentizar o se va a degradar su servicio, o si definitivamente el sistema es capaz de soportar esa carga y es capaz de autoescalarse, es decir, crecer sus capacidades para poder atender esa demanda de usuarios que está teniendo en su momento. Entonces, a eso se refieren estos métodos de prueba. Las pruebas de carga, por ejemplo, son pruebas que están muy orientadas a ejercer una carga que el sistema o para el cual el sistema fue diseñado o el sistema espera poder realizar. Entonces, por decir algo, en las pruebas de carga, normalmente uno lo que trata de hacer es simular las condiciones de realidad del usuario. ¿Cuáles son las condiciones de realidad del usuario? El usuario va a entrar desde el celular, desde portátiles, va a utilizar internet, va a utilizar una conexión LAN to LAN, cuántas transacciones normalmente hace el usuario, se autentica, selecciona un producto, lo carga a la canastica, agrega sus datos de pago, valida los datos de despacho, cuánto tiempo tarda en todo ese proceso. Y eso se utilizan unos robots que se encargan como de simular esa condición y de replicarla miles de veces en un periodo de tiempo y enviárselos al sistema para que el sistema los atienda, los responda y con base en esas métricas poder establecer si la aplicación es capaz de soportar esa carga para la cual fue diseñada. Esa probablemente podría ser una prueba de carga. Yo te las estoy resumiendo, son muy, vamos a ver más adelante que de pronto los escenarios, vamos a conversar sobre esos puntos de escenarios que suelen ser complejos, pero para que se lleven una idea qué es una prueba de carga, la prueba de carga lo que busca es, como su nombre lo dice, ejercer una carga dentro del sistema con el propósito de poder identificar si el sistema es capaz de soportar esa carga, capaz de soportar esa concurrencia de usuarios todos al mismo tiempo tratando de hacer uso del sistema y cuáles son los tiempos de respuesta que cada usuario empieza a percibir a medida que la carga aumenta. Las pruebas de estrés ya no son unas pruebas que están enfocadas como a simular esas condiciones reales, sino que por lo contrario buscan realmente bombardear el sistema. Lo que buscan es generar una carga más allá de la esperada, con el propósito también de evidenciar problemas que pueda tener el sistema al momento en que reciba más allá de lo que fue diseñado. ¿Cómo se comportaría el sistema? El sistema cae, es capaz de recuperarse, utiliza algún elemento de waiting room, por ejemplo, que tenga a los usuarios nuevos y les diga esperen un momento, pero esos usuarios que van a esperar van a ver tiempos de respuesta más altos, etcétera. Eso, digamos que lo que busca una prueba de estrés básicamente su propósito es buscar el punto de quiebre de todo el ecosistema tecnológico. Es decir, saturar un elemento que es capaz de fallar y que al momento en que ese elemento falle, haga que el sistema caiga. Eso es lo que busca una prueba de estrés. Las pruebas de escalabilidad son unas pruebas que lo que van a permitir es ejercer diferentes porciones de carga, cargas altas, cargas bajas, y lo que va a evaluar es cómo es el sistema de ser elástico. Es decir, que a medida que aumenta la carga, crece sus capacidades y al momento en que la carga disminuye, disminuyen sus capacidades. Cuando hablo de capacidades es todo lo que está detrás de la infraestructura, servidores, servicios, componentes, contenedores, objetos, etcétera, que son capaces como de ampliarse y volverse robustos para atender la carga o contraerse a medida que la carga disminuye. No sé si tengan sobre este punto alguna inquietud y pasamos a la siguiente. Si de pronto fui claro con esos puntos. Vale, No queda claro. listo. Esas pruebas que, pues como ustedes lo ven, suenan muy interesantes. Recordemos hasta este punto que efectivamente las pruebas de performance
son realmente recientes dentro de la cronología de la ingeniería del software, no es algo tan antiguo como el software per se, pero han estado en constante, digamos, como evolución, más o menos hasta los años, hasta la década del 2000 aproximadamente, entre el finales del 90 y la década del 2000, es donde se ve este boom de nacimiento de tipos de pruebas especializados, en este caso las pruebas de performance, y se establecen estos tipos de pruebas que acabamos de ver, pues precisamente para poder identificar elementos. Entonces, una de las grandes fortalezas de este tipo de pruebas es que nos permite identificar componentes que son cuellos de botella. ¿Por qué se les llama cuello de botella? Pues precisamente porque si lo vemos como un embudo, todo lo que va entrando se llega a concentrar en una parte que genera un bloqueo o una saturación, y lo que hace es que el sistema ya no es capaz de responder a la misma velocidad que respondía antes de que se hiciera esa concentración de carga. Entonces, esos elementos, que hay muchos elementos que pueden tener ese comportamiento. Ejemplo, supongamos que ya estamos desarrollando software distribuido en la nube y creamos una base de datos. Uno de los elementos que sabemos que es muy importante dentro de toda la infraestructura es la base de datos, la encargada de procesar muchos de los elementos, tiene que hacer consultas, responder rápidamente, etcétera. Pero si la base de datos tiene límites, por ejemplo, normalmente las bases de datos tienen un límite, un pool de conexiones. Ese pool de conexiones, cuando se satura, ya no permite que más nuevas conexiones lleguen. Entonces, uno de los elementos que se puede descubrir en estos tipos de prueba y que podría ser un cuello de botella es precisamente elementos como la conexión de bases de datos o la conexión entre servicios o la capacidad de procesamiento de los servicios, etcétera. Eso es una de las grandes fortalezas de aplicar este tipo de pruebas. Eh, También nos permite preparar las capacidades del ambiente productivo. Entonces, nos permitirá saber cuántos servidores necesito, cuántas instancias, de qué capacidad, de qué músculo, cuánta CPU, cuánto procesamiento, qué velocidad de canal. Todos esos elementos nos permiten ayudar a preparar, digamos, los músculos con los cuales vamos a atender esa demanda de usuarios, esa carga de usuarios que nos llegue. Normalmente hay una variable importante que se podría empezar a conversar, que es el tema del TPS, las transacciones por segundo. Esa TPS se convierte como una especie de valor que entre más TPS sea capaz de procesar un sistema mejor, pero efectivamente esas TPS dependerán de que todos los sistemas sean capaces de procesar esa misma capacidad. Y en el mejor de los casos, es una de las fortalezas, pero por eso subrayo ahí que en el mejor de los casos, frente a escenarios de recuperación, las pruebas de performance podrían llegar a ser una fortaleza. ¿Por qué digo que en el mejor de los casos? Porque las pruebas de performance tienen una dualidad de que son muy positivas desde el punto de vista que nos permite prepararnos e identificar temas, pero que si no se realicen de la manera adecuada, nos llenan fácilmente de falsos positivos. Entonces, ahí vamos a ver un poco de las debilidades. Son pruebas que son muy complejas. ¿Por qué son complejas? Porque primero requiere hacer bastantes análisis matemáticos, tienes que calcular la concurrencia, tienes que calcular la probabilidad, tienes que calcular la frecuencia, la velocidad. Adicional a ello, tienes que configurar escenarios que sean idóneos para la ejecución de la prueba de carga, si no se convierte en otra cosa. Y esto pasa mucho, sobre todo en las pruebas llamadas pruebas de estrés, donde a veces personal inexperto podría, en lugar de estar realizando una prueba de estrés, podría estar ejecutando es un ataque de negación de servicio, que es completamente un objetivo completamente diferente. Y esto porque muchas veces no se conservan ciertos patrones o ciertos cálculos que se deben considerar para poder ejecutar este tipo de pruebas. Eh, por ello, este tipo de pruebas hay que dejarle en manos de expertos, y nosotros nos podemos convertir en aquellos expertos teniendo en cuenta siempre todos los elementos que debe considerarse y las variables que deben considerarse para poder establecer un escenario legítimo. Estas pruebas, una de sus debilidades es que debe controlar múltiples variables al mismo tiempo. Debe controlar la variable de lo que está ejecutando el robot, que el robot tenga la capacidad de inyectar a la velocidad que necesitamos que inyecte, que tenga la capacidad de medir, que a la vez esté ejerciendo la cantidad de throughput o la cantidad de TPS por segundo necesarias para poder medir lo que queremos medir y que nos permite identificar esos cuellos de botella.
Entonces, a medida que la prueba se ejecuta, se están recibiendo respuestas en tiempo real e información en tiempo real que él mismo tendrá que volver a usar para poder continuar con los flujos de trabajo y que tendrá que tener en consideración para los resultados finales. Intenta simular la realidad. Eso lo vemos como una debilidad, es porque es muy complejo en muchos escenarios simular la realidad. Sobre todo para que el software, imagínense en el escenario donde yo el software lo voy a sacar por primera vez, es decir, nadie lo ha usado, nadie lo ha utilizado en producción. Entonces, ¿cómo simulas una realidad basada probablemente en supuestos y que podrían llegar a determinar que los escenarios pues, son poco realistas porque pueden distanciarse mucho a la vida real, a lo que viviría el usuario en la vida real? Los resultados, por esas mismas razones anteriores, pues podrían llegar a ser poco concluyentes. Y eso nos pasa mucho en la vida real, en el ámbito industrial, es que ejecutamos escenarios y ejecutamos pruebas que luego de analizar todos los datos y luego de revisar toda la información decimos, venga, realmente creo que faltó algo por ajustar en el escenario y como resultado no nos estamos acercando a descubrir precisamente o el cuello de botella o los puntos calientes en los cuales tenemos que ajustar, porque la prueba puede haber tenido algún tipo de alteración durante su ejecución y afectar al resultado. Por sí solas, estas pruebas por sí solas, cuando yo ejecuto una prueba de performance solita, es decir, inyecto la carga, evalúo su tiempo de respuesta y su concurrencia, pero aunque yo logre eso, por sí solas las pruebas de performance no van a lograr identificar la causa raíz del por qué se presente un bajo o una falla en el desempeño. Supongan que están ejecutando una prueba de carga, el sistema o el software está diseñado para atender, no sé, 10.000 usuarios concurrentes, pues ejecutan 10.000 usuarios concurrentes, pero cuando vas con 500 usuarios ya el sistema no responde. Y la pregunta sería, bueno, ¿y por qué el sistema no responde? Esa pregunta, la prueba de performance por sí sola no es capaz de responderse. Tienes que agregar otros métodos de prueba y acompañar las pruebas con observabilidad, por ejemplo, con herramientas de monitoreo, con correlación para que puedas identificar qué ocurrió durante ese aumento de carga, qué falló y a causa de qué falló, para que puedas determinar ese punto. Listo. ¿Alguna inquietud o pregunta hasta este punto? En este tipo de pruebas se suele usar herramientas con inteligencia artificial para ayudar con esas métricas. Esa es la última novedad que se ha presentado de esta década. Mencionaba hace un momento que normalmente estas pruebas, digamos que llegaron a su tope de entendimiento, a su metodología de trabajo entre la década, los finales de los 90 y principios de los 2000, pero más o menos en la década del 2010 hacia acá ha tenido una pequeña evolución a nivel de ciertos complementos. Hoy en día se está utilizando la inteligencia artificial como analítica de data para poder controlar sobre todo el tema de la simulación y la proposición de escenarios de prueba. En ese aspecto es que se está llevando, o digamos, se está utilizando la inteligencia artificial en las herramientas para performance testing. Gracias por tu pregunta. ¿Alguna más? Vale. Con todo lo anterior, pues uno podría pensar que pues sí vale la pena ejecutar estas pruebas. Pues la respuesta es sí, sin duda alguna, es necesario realizar este tipo de pruebas, pero siempre es importante considerar que estas pruebas por sí solas no nos van a dar todo el panorama del desempeño de las aplicaciones. Y por ello es importante poderlas complementar con algunos elementos adicionales, como por ejemplo la observabilidad, para poder profundizar en las causas raíces de las fallas y hacer que los equipos puedan, digamos, ajustar lo que sí se va a ajustar. Imagínese el siguiente escenario. Disculpame, compañero, tú mencionabas ahorita Bancolombia, ¿cierto? Creo que me volví a salir. Vamos acá. ¿Ustedes se imaginan cuántos componentes de software y de infraestructura podría llegar a tener un banco como Bancolombia solo para la aplicación de personas? Seguramente no son 2 o 3 servidores, seguramente son cientos de servidores y dentro de esos cientos de servidores
hay cientos de procesos y dentro de esos cientos de procesos hay cientos o miles de servicios. Si nosotros ejecutamos una prueba de performance y le decimos a Bancolombia, que es el ejemplo que tú ponías, Bancolombia, con la prueba de performance identificamos que el sistema no es capaz de soportar tantos usuarios concurrentes. La pregunta de Bancolombia va a ser, ok, ¿y dónde ajusto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Pongo más servidores? Porque ya tengo cientos. ¿Pongo más memoria? ¿Pongo más canal? ¿Qué es lo que tengo que ajustar? En mi experiencia les digo que muchas veces el error que suelen cometer las empresas es crecer el músculo de servidores, es decir, meten más servidores, meten más memoria y lo que hace el software es que todo lo que tú le dispongas de capacidad se lo va a tragar, pero no va a mejorar el desempeño. Normalmente las grandes fallas de desempeño están relacionadas en la manera en que se construyó el software, es decir, en la manera en que se dispuso la arquitectura del software. Entonces, para poder indicarle a los equipos de trabajo, a los clientes, a los usuarios, dónde deben ajustar, es muy importante poder profundizar en las causas que generan esa falla, porque si no el equipo se va a perder en un ecosistema de cientos de miles de componentes que probablemente no sabrán cuál de todos ajustar y aunque lo ajusten, pues no tendrán la certeza de que efectivamente eso mejore el desempeño de la aplicación. ¿Sí? ¿Alguna inquietud hasta este punto? Vale. Ahora sí, hablemos de observabilidad. ¿Qué es la observabilidad? La observabilidad es la capacidad de medir y entender el contexto en que se presenta alrededor de una falla, fricción o evento, tomando como base toda la información interna y toda la información externa, pero de manera correlacionada. ¿Qué significa esto? La observabilidad no es algo que esté recientemente construido o diseñado en el mundo de la ingeniería del software. Es algo que realmente siempre ha estado. Lo que pasa es que la observabilidad, digamos, ha ido evolucionando. El concepto sigue igual, pero las capacidades han evolucionado a medida que la tecnología ha evolucionado. Entonces, ¿qué debe tener una observabilidad? ¿Por qué llamamos observabilidad a lo que de pronto algunos podrían llamar monitoreo? Entonces, lo primero es que para que podamos estar hablando del mundo de la observabilidad, debemos estar basados en la telemetría. Es decir, debemos tener la capacidad de recopilar datos del ecosistema. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo ecosistemas muy complejos, altamente distribuidos, hoy casi todo se ejecuta en la nube. ¿Y la nube de quién es? Pues de la nube. ¿Cuántos servicios yo puedo controlar en la nube? Los que el proveedor de nube me disponga. Ah, pero yo sé exactamente en qué server está ejecutándose, pero yo sé qué sistema operativo tiene ese server, pero yo sé cuáles son las líneas de código de ese server. Probablemente no, no tengo control de ello, tengo control de mi porción de código, tengo control de mis componentes, tengo control de lo que yo pongo en esa nube, pero no de cómo se ejecuta la nube. Entonces, a medida que yo pueda recopilar, perdón, más información de todo mi ecosistema y poder tener telemetría, es decir, que pueda medir, que pueda establecer métricas, que pueda establecer mediciones en líneas de tiempo. Quiero ver qué pasó ayer, quiero ver qué está pasando en este momento, quiero ver qué pasó hace un mes, quiero ver qué pasó exactamente hoy, pero hace un año. Y poder tener esa capacidad de poder tener esa recopilación de datos. Y el segundo paso es poderlos correlacionar, es decir, que yo pueda establecer con total claridad cuáles son las dependencias entre los componentes y cómo es la causalidad de eventos entre esos componentes. ¿A qué se refiere con causalidad? Y es que si alguno de esos elementos se degrada en su comportamiento, por consecuencia de esa degradación, podría estar impactando a sus dependencias, ¿sí? Entonces, imagina el siguiente componente que a lo mejor está en la mitad, pero alguien lo está llamando a él, pero está esperando respuesta de él, pero para que él complete su proceso tiene que depender de otros dos o tres elementos que tiene que ejecutarse para poder contestar completamente la respuesta. ¿Eso qué significa? Que si este componente tarda en procesarse o alguno de sus dependientes tarda en procesarse, la respuesta final hacia el usuario tardará en procesarse o entregarse. Entonces, a eso se llama causalidad de eventos. Entonces, la correlación nos va a permitir saber que en el momento en que ocurra un evento,
cuáles son o las causas de ese evento, y no solamente las causas, sino también a quién impacta, de dónde procede el impacto y a quién le está generando el daño colateral al momento en que se presente la eventualidad. Otro de los puntos importantes de la observabilidad es que debe haber análisis y visualización. Esto es una capacidad que debe tener la observabilidad de poder presentar resultados no solamente para el equipo técnico, porque la observabilidad, lo van a ver más adelante, no es solamente para el equipo de tecnología, no es solamente para el que maneja la infraestructura, no es solamente para el que desarrolla software, es para todo aquel stakeholder involucrado en el proyecto. Incluso podría generar información relevante para el usuario final. ¿Inquietudes hasta este punto? Vale. Entonces, ¿cómo nace la observabilidad? Vamos a hablar un poco de los orígenes también. Y es, realmente la observabilidad inicia en la década de los 80. Recuerden que el tema del testing se da 20 años atrás con la crisis de los 60, pero en la década de los 80 se empieza a trabajar mucho más las arquitecturas llamadas cliente-servidor, donde normalmente la observabilidad hasta ese momento se concentraba en el monitoreo, y que ese monitoreo tenía como un alcance específico de el servidor, es decir, se monitoreaba los recursos de ese servidor, se monitoreaba cuánto consumía de memoria, cuánto consumía de CPU, cómo estaba la red de conexión, y pare de contar, pues no había mayor información a sustraer hasta esa época de los 80. A finales de los 90 e inicio de los 2000, la década de los 2000, la observabilidad tiene un paso evolutivo, y es que ya no solamente puede ver la CPU, la memoria y demás elementos, sino que ya puede tratar de establecer una especie de correlación con algunas telemetrías limitadas como los logs y las trazas. Los logs, supongo que lo conocen un poco, pero los logs son aquel elemento donde nosotros normalmente le decimos al sistema que si genera algún error, pues vaya y lo escriba en ese archivo, en ese log. ¿Para qué? Para poder saber durante el proceso de ejecución qué errores se presentaron o qué fallas se presentaron, y de esa forma auditar la ejecución del proceso. Y las trazas es para que podamos saber cuáles son aquellas dependencias entre objetos, que podamos ver que si el objeto A llamó al objeto B, y al momento en que pues, estaba llamando al objeto B, hubo una falla, pues va y lo escribe en el log. Entonces, en la década de los 90 y 2000, pues esa era la forma de tener observabilidad, no solamente midiendo que el server, es muy común, incluso al día de hoy, decir, es que el cliente, la aplicación está caída, el usuario no puede hacer uso de la aplicación. Y normalmente se van a los equipos de infraestructura, y el equipo de infraestructura ve el servidor y dice, el servidor está tranquilo, no supera el 20% de procesamiento de CPU, la memoria está completamente libre, el problema no es de acá. ¿Sí? Entonces, como son elementos tan separados y elementos tan complejos, pues esa forma de hacer la observabilidad pues es muy limitada para poder tener una correlación suficiente que permite identificar qué está ocurriendo. Y nacen los famosos war room. Los war room, pues es un término del ejército, viene de la milicia, es un término militar, pero que al aplicarlo en el mundo de la tecnología, lo que hace es que los expertos de las tecnologías, entonces, en una sala física realmente se reúnen el experto en base de datos, el experto en servidores, el experto de redes, analizar logs, analizar trazas, y no salen de ese salón hasta que tengan diagnosticado cuál es el problema. El problema de esos war room es que para esta época y para las limitantes tecnológicas de la observabilidad de esa época, pues podrían quedar encerrados en esa sala por semanas. ¿Sí? Listo. Luego, para la década del 2010 en adelante, pues la observabilidad toma una relevancia significativa porque llega con todo su furor, y creo que para nunca más retirarse, las arquitecturas cloud y el mundo cloud. Todo esto inicia con la virtualización, desde el momento en que podríamos virtualizar máquinas, ya la nube es una realidad. Hoy en día incluso trabajamos infraestructura como código, entonces hace que todo nuestro ecosistema cada vez sea mucho más complejo
y mucho menos controlable como dueños de la información. Las empresas y las compañías contratan servicios de nube y ellos no tienen físicamente el servidor en sus instalaciones, no pueden ir hasta el servidor a reiniciarlo, apagarlo o prenderlo o agregarle o quitarle más memoria. Ya todo eso lo hace efectivamente la nube. Yo simplemente soy dueño del componente o del producto de software que alojo en una nube con las características y las arquitecturas que la nube disponga. Por ello, cobra muchísima más relevancia poder tener una observabilidad total para poder identificar si la falla corresponde a mi proporción de software, ¿cierto? A lo que es mi producto de software, o si a los elementos que interactúan de manera, digamos, virtual en esas infraestructuras nube. Digamos que en la actualidad un método de observabilidad basado solo en monitoreo, o sea, si hoy en día hay empresas que hoy en día todavía su observabilidad está basada en monitoreo, que es decir, voy a mirar si el servidor está bien de CPU, está bien de memoria y está bien de RAM y de disco, pues realmente esa observabilidad en el mundo actual de las arquitecturas cloud, pues es inconcebible, no tiene sentido. Y dentro de todo este proceso llega unos nuevos protagonistas y era que dentro de la industria del software y en estos temas del desempeño, del performance, de medir que todo esté bien, que la velocidad, que aguante el sistema, que sea capaz con la carga, había un elemento que de pronto no estaba tan protagonista, pero que cobra una relevancia gigantesca con las capacidades de velocidad que ofrecen las arquitecturas actuales. Entonces pasamos de ver que el foco era el servidor y ahora el foco es el usuario. Entonces, por eso la frase, lo del servidor se arregla, el foco es el usuario. ¿Qué significa esto? Yo ya no tengo que preocuparme si el servidor tiene buena memoria, buen disco o está actualizado o no, ya eso se encarga el servicio nube. Es más, eso es automático. A mí no me preocupa si tengo que utilizar o un servidor o 500 servidores. Lo que me preocupa es el usuario, cómo el usuario percibe mi solución, cómo el usuario en el momento en que necesita hacer un retiro de dinero, un pago, pues el software esté disponible y permita que hagan uso de él. Y no solamente que esté disponible, sino que también sea intuitivo y que sea veloz. Entonces, esas características hacen que surjan unos elementos importantes. El primer elemento para ellos es el Application Performance Index o un elemento, un indicador de experiencia de usuario, un indicador de percepción de velocidad del usuario que se llama el Apdex. ¿Qué es el Apdex? El Apdex es un indicador que básicamente nos permite a nosotros poder identificar si el usuario, al momento en que interactúa con el software, está teniendo una interacción satisfactoria, tolerante o frustrante. Entonces surge como un estándar, se hace una alianza por allá a principios de los 2000, donde se definen unos elementos para poder medir este valor y lo que se hace es que efectivamente se establece una fórmula donde se evalúa la frecuencia, la satisfacción por la frecuencia de velocidad, los fallos y se toma como base una línea aceptable de velocidad y calidad. Por ejemplo, para los expertos, probablemente no sé si ustedes coinciden, y es uno percibe que un sistema es veloz si el tiempo de respuesta está entre 0 y 3 segundos. A partir de los 3 segundos, nosotros como seres humanos empezamos a detectar degradación o lentitud. Y normalmente lo que hacemos es empezar a actuar, a hacerle más clic o hacerle más tap. Tratamos como de interactuar a la fuerza con el componente, indicando que si entre más veces lo llamo, más rápido me responde. No sé si han tenido esa sensación alguna vez con algún sistema. Eso significa que si eso está ocurriendo es porque la acción que esperabas que se presentara tardó más de 3 segundos. Y lo que hace el Apdex entonces es aplicar una fórmula donde dependiendo de la velocidad de respuesta y la calidad de respuesta, no solamente que me responda rápido, sino que no me responda con errores. Si me responde con errores, también entrará a ser calificado como insatisfecho. Y este indicador lo que hace es que nos permite establecer un ranking, una calificación frente a cuál es la experiencia que está teniendo nuestros usuarios en general con nuestras aplicaciones. Y el Apdex se califica entre 0,0 hasta 1.
Entre más se acerque a 1 es porque más satisfechos se encuentran los usuarios con nuestra aplicación. ¿Alguna inquietud sobre este punto? Una pregunta con esa fórmula. Sí, dime. Ahí cuando hablas de esa F, ese T, ¿cómo se mide? Pues eso, entiendo que están relacionados con el evento si está satisfecho, si fue tolerante, frustrante. Serían Sí, como no, una frecuencia. exacto, es una medición de frecuencia. Ya te leo aquí la fórmula para ser más exacto. Dame un segundo que se me bloqueó acá y te digo lo que significa cada uno de los elementos. Mira, el Apdex, la S es el número de transacciones que cumplen con el umbral de tiempo aceptable, ¿cierto? La F serían aquellas transacciones que no cumplen con ese umbral de tiempo de respuesta y que está por encima del umbral. Entonces, por ejemplo, si colocas las que están aceptables serían las que están menos de 3 segundos, las que estarían inaceptables son las que estén mayores de 3 segundos. Y el T es el total de transacciones ejecutadas en un periodo de tiempo. Entonces, esa división te va a dar un fraccionario, un, un cero punto algo, y ese cero punto algo es el que nos va a decir qué tan satisfecho, qué tan frustrante fue la experiencia para el usuario. Como les decía, se califica entre 0,0 hasta 1. Entre más se acerque a 1, más satisfactorio es. Si quieren, adelante, más adelante tengo un demo y lo podemos ver en vivo con alguna aplicación. Ok, muchas gracias. Listo. Otro de los elementos importantes es que a medida que avanza la tecnología, que avanza el desarrollo de software, básicamente surgen muchas iniciativas en la década del 2010 en adelante. Nace el agilismo, nace en esa misma época los temas de automatización, reitero, aparece la virtualización, eso apalanca las arquitecturas actuales. Entonces, surge como un boom muy interesante de la industria del software que vivimos a hoy es latente, ya no es una cosa, una iniciativa de pronto moderna que está a futuro, no, es algo que ya vivimos a hoy y eso genera más dificultades, genera más elementos que como que desagregan o impactan en la calidad del software y que también impactan efectivamente pues en el desempeño de las aplicaciones y en la manera en que interactuamos con ellas. Entonces, en esa misma época, más o menos desde el 2005 en adelante, empieza a originarse en Google un método, una disciplina de trabajo que se llama el SRE, o Site Reliability Engineering. Ese es como básicamente como la ingeniería de la confianza en la construcción de los sitios o de los elementos y que básicamente su propósito es poder resolver problemas para garantizar la alta disponibilidad, la escalabilidad y el rendimiento de las aplicaciones. Entonces, el SRE, su propósito es que primero predomina la automatización como pilar de solución, es decir, si puedo automatizar las pruebas, si puedo automatizar los procesos, si puedo automatizar el despliegue, si puedo automatizar la creación de servidores, de infraestructura, pues hágalo. Si lo puedo automatizar, hazlo. Promueve el enfoque en métricas y mediciones, es decir, tomemos decisiones basadas en métricas y mediciones. Y propone unos indicadores de medición. Entonces está el SLI, que es el Service Level Indicator, que el SLI, el primer elemento nos habla es como un indicador de calidad. Entonces ese indicador de calidad yo lo puedo, digamos, como configurar desde varios elementos. Ese Service Label Indicator, yo lo podría decir, venga, es que para mí la calidad es que tenga un tiempo de respuesta de menos de 3 segundos y un 0,1% de tasa de fallos. Entonces eso lo puedes configurar como un SLI. El SLO es que tú digas, bueno, yo quiero que el 98% de mis transacciones cumplan con ese SLI anterior. Es decir, que el 98% de las peticiones, transacciones o cosas que pasen por mi sistema cumplan con que tienen tiempo de respuesta de 3 segundos, perdón, y con 0,5% de tasa de fallos.
Entonces, mira que un indicador alimenta un objetivo. Y el otro punto son los acuerdos de niveles de servicio, y es que entre todos los sistemas de automatización, pues se establezcan unos acuerdos que permitan saber los tiempos de resolución, acción o actuación entre ellos. Porque si no se cumple el indicador, pues tendrá que hacerse una corrección, y esa corrección pues debe cumplir con un tiempo de nivel de servicio o un tiempo en el cual se resuelva la situación. Eso también, pues, para poder direccionar el proyecto y saber si se van a cumplir los tiempos y las calidades que se esperan a nivel del software. Nace otro punto importante, y es cómo se gestionan o cuáles son aquellos elementos de gestión de incidentes. Si bien la gestión de incidentes ha sido apalancada por la industria, ha sido muy industrializada. O sea, el proceso de gestión de incidentes viene, digamos que heredando eh, procesos estandarizados de las industrias o de las ingenierías ya más maduras a nivel mundial. Ingenierías como la ingeniería civil, la ingeniería industrial, etcétera. Pero dentro del software, la gestión de incidentes, pues tiene unas relevancias particulares atadas a lo que es el software, que es un intangible, que es un elemento complejo, que al momento en que yo toco un elemento dentro del código, altero el resto del código. Entonces, se tienen unas consideraciones y unas disciplinas. Entonces, lo que es el SRE es que esa gestión del incidente pues esté atada o esté, digamos, contextualizada al tema de la ingeniería del software. Y la cultura, perdóneme mi inglés si de pronto no lo digo bien, pero es blamelessness, cultura blamelessness, y que está enfocada es en el aprendizaje, es decir, se hace el post-mortem, revisamos cómo aprendimos, cuáles son nuestras oportunidades, qué hicimos bien, pero también entender qué no hicimos tan bien, por qué no lo hicimos tan bien. Esta cultura permite y hereda mucho digamos, de las mejores prácticas del agilismo para que los equipos tengan una mejora continua positiva, y no de pronto en buscar el culpable o el culpable de la falla, sino más bien entender qué significa la falla y por qué llega la falla a existir o a surgir. Y es así como de pronto el SRE llega a pegar estos dos mundos, llega a pegar el mundo de las pruebas de performance y el mundo de la calidad hacia el mundo de la observación. Entonces, hice un pequeño dibujo donde, si nos vamos al shift left, que es la parte izquierda, ahí estamos viendo efectivamente el mundo del desarrollo, el mundo de las pruebas. El SRE lo que hace es que a medida que desarrollas y pruebas, pues establece los SLI, los SLOs. El SLA es para que puedas gestionar los incidentes o los bugs que se dan entre el desarrollo y las pruebas. Y el indicador SLO, por ejemplo, es algo que también podrías usar no solamente en el tema del desarrollo de software, en esta parte del dev, sino que también lo puedes utilizar en la operación, porque cuando haces el despliegue del componente, pues puedes heredar esos indicadores y medir sobre esos indicadores si el comportamiento del componente que construiste conserva los mismos indicadores de calidad o no. Si se ven alterados, alerta para que algún equipo actúe sobre él, sea que nos toque regresar la versión, sea que nos toque hacer un ajuste, sea que nos toque intervenir algo dentro de la infraestructura para que se mejore el servicio. Y efectivamente lo mide constantemente, pues para saber si custodia o conserva esos indicadores de cumplimiento. No sé si hasta este punto tengan alguna inquietud. Vale, entonces acerquémonos un poquito. Tengo 2 minutos para mostrarles más o menos esto, y pues algún espacecito para preguntas que de pronto hayan surgido en la mitad. Entonces vamos a ingresar. Esta es una tecnología que utilizamos en mi empresa. Les voy a mostrar un demo. Evidentemente no es un ambiente real, pero les va a dar como un acercamiento a lo que es el mundo de la observabilidad. Entonces, quiero empezar por dimensionar qué significa toda la tecnología que hoy en día usan la gran mayoría de las compañías a nivel mundial. Y voy a leerlo de abajo hacia arriba. Normalmente las tecnologías utilizan diferentes data centers. Como ustedes ven aquí, hay varios data centers de Amazon. Dentro de esos data centers pueden existir múltiples servidores, pues en este caso
solo hay 5 servidores activos en este instante, pero dentro de esos 5 servidores activos hay 4.408 procesos. Y dentro de esos 4.408 procesos existe pues una gran cantidad de correlación de dependencias, de ejecución de tareas, de hilos de procesamiento, etcétera, que nos van a permitir pues poder hacer uso de los servicios y esos servicios podrán hacer uso pues, de las aplicaciones. Entonces, así se ven 4.408 procesos en ejecución que pues efectivamente para nosotros poderlos leer o entender nos tocaría muy difícil hacerlo a través de logs o a través del monitoreo tradicional. Esto efectivamente tiene que tener una telemetría mayor y pues por ejemplo esa tecnología que estamos viendo en este instante pues está apoyada en inteligencia artificial para poder determinar todas estas dependencias. Entonces, por ejemplo, yo quiero seleccionar este elemento me dice, sí, ok, este elemento es tecnología Spring Boot, pero resulta que tiene una dependencia con un componente de JavaScript y con otro componente de Nginx, que a la vez ese componente de Nginx pues tiene relación con todos estos elementos que se acaban de poner en azul. Lo mismo nos va a pasar con los servicios. Entonces, hay servicios que probablemente están independientes, como pareciera, pero hay otros que tienen muchísimas dependencias. Por ejemplo, tiene un proceso por acá, pero por acá se conecta con otro proceso que a la vez se conecta con otros servicios. Y lo mismo le pasa a las aplicaciones. Entonces, seleccionemos una aplicación y cuando seleccionamos una aplicación, pues la tecnología basada en inteligencia artificial nos dice, ok, esa aplicación tiene 3 servicios de tal tecnología, tiene JavaScript, tiene Nginx, ejecuta procesos en Apache, está en 3 servidores y está instalado en 3 nubes de Amazon. ¿Sí? Eso es como para que puedan visualizar como lo que implica a nivel tecnológico el tema. Y a nivel de la información, entonces, con toda esta información y toda la correlación, pues ya uno puede hacer diferentes modelos de analítica. Entonces hay modelos de analítica como modelos de negocio como este, por ejemplo, que está indicando pues la cuenta de una persona, cuál ha sido el balance histórico de compras o de ventas o de pedidos, cómo está su rendimiento en los últimos 30 días, el último día, cuáles han sido los depósitos, las ventas cerradas, de todo lo que esté utilizando. Entonces, miren que es una información que seguramente no es 100% tecnológica, pero es lo que nos permite la observabilidad y es que a partir de la data y la telemetría de todo lo que ocurre en el ecosistema, pues podemos determinar no solamente datos de cómo están los servidores y elementos, sino que también podemos sacar datos para los equipos de negocio, para entregárselos al equipo de mercadeo, para los equipos de producto, etcétera. Y acá les quiero mostrar un poco, por ejemplo, a ver, veamos algo de cloud, que sería técnico. Entonces aquí un dashboard de estos, pues analiza el flujo de las redes en la nube, las VPCs. Ahí están viendo las direcciones IP, los destinatarios, la cantidad de endpoints por cada una de esas direcciones IPs. Lo mismo podríamos hacer con los clusters de Kubernetes, por ejemplo. Ya esto es información técnica, entonces cuántos EKS tengo, cuál es la CPU, la memoria, toda esa información que es la parte de la tradicional. E incluso podríamos ver cuáles casos de uso de usuario están siendo o están teniendo algún tipo de problema en este instante en tiempo real. Entonces podríamos ver si el problema está afectando la topología, en cuánto lo afecta, cuáles son los últimos problemas, si el problema está vivo o cerrado. En este instante hay una pequeña franja de problemas abiertos, que son estos 5 problemas. ¿Sí? Y que abajo podríamos ver si el problema tuvo una alta resolución o se están demorando mucho en resolverlo, si el problema tiene una característica en especial. Aquí, por ejemplo, está diciendo que la mayoría de los problemas, esta grafiquita que está aquí, nos están diciendo que la mayoría de los problemas es por alto uso de CPU. Y a esto es lo que se lleva el tema de correlación. Veamos algunos de esos problemas, como para cerrar, lo que nos estamos pasando unos minuticos, Cata, ya con esto finalizo. Entonces, uno que no Está muy sea... interesante. Yo te tengo como un comentario y 2 preguntas. Dale, entonces aquí cierro con esto. Por ejemplo, esto es lo que va a hacer la inteligencia artificial. Dice, ok,
se presentó una anomalía, esto es una falla, se incrementaron las fallas en el servicio, afectó a tantos usuarios, a tantos servicios, y la causa raíz o los servicios impactados frente a ese problema son los siguientes, y pues ya te permite hacer, no sé si recuerdan el slide donde veíamos un busito que empieza como a nadar de manera profunda, es lo que haríamos en este caso, es entender cuál es el elemento, el componente, con quién se relaciona, qué afectó, y de esa forma ya los equipos tienen foco en dónde entrar a ajustar, porque me están diciendo que fue durante este periodo de tiempo, que hacen el análisis de la degradación y te dice cuál fue el componente. Ah, sí, la degradación se dio por errores HTTP 500 en el servicio LogPy y proceden de una base de datos de SQL de Microsoft. Y ya con esto, pues los equipos técnicos entran a determinar y ajustar. Cata. Bueno, no sé si alguno tenga, pues de los que todavía nos acompaña, algún comentario o duda, mientras yo a parafrasear algo como para el insight que me llevo como de tu presentación y tengo adicional dos duditas. Lo primero es, quisimos traer este tema porque pues realmente cuando uno mira las tendencias de DevOps y hacia dónde vamos pues con todos estos temas de performance y de trabajar estas aplicaciones desde la óptica no funcional, pues aparece el tema de observabilidad, ¿cierto? Entonces, el mensaje que yo me llevo es que finalmente la observabilidad ha sido una evolución de esa mirada que debemos darle a las aplicaciones, pensando no solo en esos aspectos funcionales que traemos desde las historias de usuarios, sino el poder ver todas las posibilidades o causas de fallo que pueda tener una aplicación o un servicio de TI cuando lo tenemos en producción. Pero hay una cosa que me pareció súper valiosa en lo que nos muestras y de ahí pues saco dos preguntas y es ese tema, por ejemplo, del usuario, ¿cierto? Esos dashboards que están orientados a esas métricas de usuario que creo que son supremamente valiosas. Entonces, ¿cómo aplican o cómo has visto en la experiencia en la empresa de ustedes que le dan uso a esa información no tan técnica, ¿cierto? Esa sería como la primera pregunta y qué aporte en ese sentido has visto que tiene la observabilidad, porque técnico es indudable, ¿cierto? Pues para lo que veo y lo que he visto. Y la otra pregunta es, listo, este tema de observabilidad obviamente está apalancado en herramientas, pero las herramientas per se, o sea, tú me pones un Dyna 3, me lo enseñas a manejar y listo, pues cualquier otra herramienta. Pero de cara a que aquí estamos con estudiantes que están en proceso de formación y que quisieran irse por esta línea en su hacer, o sea, qué competencias, qué conocimientos tendrían, pues les sugerirías empezar a fortalecer, porque pues yo puedo tener un dashboard de estos, pero indefectiblemente tengo que entender cómo se mueve el cloud computing, pues, Claro. qué impacto tienes en sus servicios, etcétera. Entonces, no sé si soy clara, o sea, ¿cómo aprovechan hoy en David Plata esa información de los usuarios y que has visto que le ha aportado al negocio? Y ya desde nuestra formación, pues en qué quisiéramos o en qué queríamos fortalecernos si quisiéramos seguir por esta línea de acción. Vale, entonces empecemos por la primera, Cata. Pues hoy en día nosotros con la observabilidad en David Plata tenemos un equipo interdisciplinario. Imagínate el escenario, ahora lo comentabas cuando trabajábamos juntos, a veces era como inconcebible conceptualmente hablando que alguien de tecnología tuviera de pronto una relación estrecha con un stakeholder que se dedica a leer los comentarios que dejan en redes sociales. Entonces, por ejemplo, parte de mi equipo de trabajo se sienta con el equipo de servicio a ver cuáles fueron los comentarios positivos, los comentarios negativos y entender por qué los usuarios se quejan, es decir, entender los dolores del usuario. Entonces, la observabilidad nos ha permitido tener una correlación a que muchos de esos dolores que los usuarios expresan tienen un origen tecnológico.
sea porque la aplicación les falla, sea porque tienen incompatibilidad con la aplicación con su dispositivo, sea porque la región donde utilizan la aplicación tiene deficiencias en la conectividad de la red y múltiples circunstancias. Pero es como la observabilidad trasciende más allá del equipo de tecnología y empieza a darle servicio a múltiples usuarios que no necesariamente son de origen tecnológico. Que eso me lleva al segundo punto y es, pareciera que la observabilidad fuese un tema de dominio principal del equipo tecnológico, entonces tendría que saber de infraestructuras, de arquitecturas, de software, de desarrollo, y la respuesta es no. Yo creo que realmente eso tiene una finalidad o digamos una orientación más allá, es hacia la analítica de datos, porque lo que hace la observabilidad es simplemente correlacionar información y eso es analítica de datos. Tener data que se pueda correlacionar, que pueda indicar patrones, que pueda identificar fricciones hacia el usuario y que esas fricciones se convierten en dolor y que cuando el usuario tiene dolor, caso de Aviplata, pues no adopta nuestras funcionalidades y procesos que a la final se convierten en el objetivo de nuestro negocio como Aviplata. Entonces, creo que en el mundo de la observabilidad pueden existir diferentes perfiles. Efectivamente, existirá el perfil técnico, el perfil que necesite efectivamente entender arquitecturas de software, arquitecturas nube, infraestructuras, pero también existe el perfil de la analítica de información, de la analítica de data, existe el perfil de lo que es la experiencia del usuario, la experiencia digital, que nos ayuda a nosotros a identificar fricciones que a la final esas fricciones, esos diseños de usuario, pues se convierten en barreras tecnológicas porque las aplicaciones a la final traducen una experiencia hacia el usuario. Entonces creo que para los estudiantes que están acá aún, el mensaje que les daría es que dentro de la observabilidad hay campo para múltiples perfiles, para múltiples especialidades en las cuales se pueden desarrollar alrededor de la observabilidad. Y a nivel de herramientas, pues sí, existen en el mercado múltiples herramientas, pero yo creo que el propósito principal de la observabilidad es que yo incluso no necesito tener una sola herramienta que me resuma en todo. Pues evidentemente en el mundo laboral sí es necesario y mucho más eficiente tener una como Dynatrace que nos permita ganar tiempo. Pero para uno iniciar y para concentrarse en esos temas hay herramientas open que nos ayudan con la telemetría, por ejemplo Open Telemetry, que nos ayuda como a hacer ingesta de información, analítica de logs, etcétera, pero que también yo pueda tener elementos que nos ayuden a hacer la capacidad de la correlación. Entonces volvamos como a los principios de la observabilidad y es que tenga telemetría, que tenga capacidad de correlacionar la data de esa telemetría y que tenga la capacidad de analizarla y visualizarla, es decir, que yo pueda crear dashboard. Entonces, ¿lo podrías hacer con un Power BI? Sí. ¿Lo podrías hacer con cualquiera de estas herramientas de analítica de información y que te generan dashboard? Sí, porque al final ellos van a consultar una fuente de información y ahí lo importante es que tú sepas de dónde sale la información, cómo capturas la información y qué nivel de información capturas para poder correlacionar. Ok, muchas gracias. Tenemos una manito levantada de Elio, entonces te tomamos un minutico más y ya Porfa, finalizaríamos. muchas Elio, gracias. cuéntanos. Hola, yo tengo como dos preguntitas también. La primera es como, eso, me imagino que la observabilidad tiene tiene varias limitaciones y me preguntaba como cuáles son los problemas o errores más difíciles de hallar mediante estos métodos. Y también como, me imagino que hallarán incluso problemas que no sabían que tenían y cómo la mayoría de las empresas prioriza eso, como dice, ah, no, esto no vale la pena por el costo-beneficio, algo así. Elio, excelente pregunta. Es más, te voy a responder de abajo hacia arriba. Tienes toda la razón. La observabilidad ha permitido descubrir situaciones que nadie sabía que existía. Es más, a veces hasta descubrimos errores que provienen de años atrás que nadie sabía que estaban ahí, pero que a la final afectaban una porción tan pequeña de usuarios que nadie lo detectaba. ¿Cómo se prioriza? Con lo que hemos digamos, con lo que vimos ahorita que nos trae esta nueva era de la observabilidad, y es que el foco es el usuario. Entonces, si existen fallas que al no corregirlas generan dolor e impacto en la experiencia del usuario, eh, esas fallas se tienen que corregir. Vemos que el costo-beneficio acá, eh,
propende siempre a que el impacto para el usuario sea el menor y que la experiencia para el usuario sea la mejor. Eso es lo que permite hoy a todas las compañías que se basan en activos digitales o que tienen su negocio de manera digital, como nosotros a nivel bancario o empresas de logística, e-commerce, pues efectivamente todos estamos alrededor de brindarle el mejor desempeño y la mejor experiencia al usuario. Entonces, eso es lo que nos ayuda a priorizar el costo-beneficio. ¿Qué tanto perdemos al usuario si lo corregimos o no lo corregimos? Eh, ¿Qué es lo más difícil que nos hemos encontrado dentro de la observabilidad y las limitantes de la observabilidad? Es básicamente las limitantes tecnológicas, porque la observabilidad, si lo viste dentro de la cronología, avanza a medida que la tecnología avanza. Entonces, imagínate yo llegar con una tecnología como la que acabamos de ver de Dynatrace, con inteligencia artificial, con todos los gadgets, pero resulta que en tu ecosistema de trabajo tienes tecnologías que todavía son mainframe o cliente servidor, o que no siquiera, pues digamos, no están aún en la nube, sino que están on-premise, por allá en un edificio, guardadas, que probablemente hará que todas estas capacidades de observabilidad pues se vean limitadas en poder sustraer el mejor provecho de esa tecnología. Entonces, la limitante es realmente tecnológica frente a la observabilidad. Ok, muchas gracias. Con todo Ok. gusto. Espero que les Andrés, haya gustado no, y bastante. todos los que nos acompañan hasta este momento, y pues los que nos han acompañado, pues muchísimas gracias, Andrés, por tu tiempo y pues por tu generosidad ante la Con todo invitación. gusto. Y bueno, yo creo que como dice aquí una de las profesoras que nos acompañaba, quedamos muy motivados para mirar más en detalle el tema. Entonces, de pronto más adelantico, si me permitiste, vuelvo a molestar. Claro que sí, claro. Nada, no hay Listo, Cata, no hay ningún problema. Cuídate mucho, listo. un abrazo, que esté muy bien. Feliz tarde, que ya salgo corriendo que voy tarde para otra cosa. Cuídense Chicos, mucho. feliz Chao. tarde, muchas gracias. Que estén bien.